cantidad de proteinuria, es decir, una proteinuria mayor de 3.5 gramos, va a tener una hipoalbuminemia en sangre como efecto secundario y eso va a ocasionar en el paciente edemas. También el paciente va a tener hiperlipidemia, o sea, aumento del perfil lipídico del colesterol, del VLDL, de los triglicéridos, etc. Y un trastorno de una hipercoagulabilidad en este paciente, que ya lo habíamos comentado. Ahora, eso es importante, ¿no? Es solamente para recordar que hay dos tipos de glómerulos, y para todo en sí, nefrología en sí, ¿no? Porque lo que ustedes están haciendo es como una introducción o la primera fase del libro que es de nefrología, es básicamente todo eso lo que ustedes están haciendo, la primera parte de lo que sí es la nefrología clínica. Entonces, en un síndrome nefrótico nosotros lo vamos a dividir en primario o en secundario, ya sea primario de causas inmunológicas, propiamente la lesión está en el riñón, o secundarias por una enfermedad sistémica que está causando un efecto secundario en el riñón. Y dentro de las primarias, la que cabe recalcar en lo que les había comentado en primer lugar, es la glomerulopatía membranosa, seguida de la focal y segmentaria y de la glomerulopatía por cambios mínimos. Es lo que dice el cuadro de las guías ENT. Entonces, la primera causa de una glomerulopatía primaria siempre va a ser la glomerulopatía membranosa en pacientes adultos, seguida de la focal y segmentaria, y en niños la glomerulopatía de cambios mínimos. Y bueno, en efectos, en glomerulopatía secundaria, siempre la primera causa de un síndrome nefrótico va a ser a nivel mundial, y pregunta, ya les he comentado, en la especialidad, es la nefropatía diabética. Siempre va a estar esta en primer lugar en estos pacientes, la diabetes mellitus como primera causa de una glomerulopatía, un síndrome nefrótico de tipo secundario. Aquí también lo habíamos comentado anteriormente, por ejemplo, en este cuadro habíamos visto que en los primeros años se denominaba primero siempre que eran las glomerulopatías primarias, pero posteriormente desde el 2000 se avala que siempre sigue siendo la diabetes mellitus la primera causa a nivel mundial de un síndrome nefrótico, seguida de la nefropatía hipertensiva y de las glomerulopatías. Bueno, vamos a tocar lo que hemos traído. Ya, esto solamente para recordar a grosso modo. Entonces, un paciente con síndrome nefrótico va a tener una proteinuria mayor a 3.5 gramos, o sea, una proteinuria bien marcada, puede ser 4, 5, incluso se llama un síndrome nefrótico masivo, proteinurias más de 5 gramos. En este caso, solamente estamos hablando de síndrome nefrótico. Entonces, tiene más de 3.5 gramos y como efecto secundario, que es lo que baja la presión oncótica, entonces va a tener una hipoalbuminemia este paciente y como efecto secundario se genera una edema en este paciente. Ahí hay dos teorías importantes que lo habíamos comentado en la anterior clase, que es la teoría de overflow y de underfilling, ambas por un sistema RAS o el otro por el trasudado del sodio, pero es importante saber por qué teorías se está dando este síndrome nefrótico. Y la clínica es bien marcada. En un síndrome nefrótico sí voy a tener clínica. Incluso en pacientes con proteinuria en rango no nefrótico, o sea, con 1 gramo o 2 gramos, también voy a tener síntomas. Pero donde voy a tener más llamativo y en mis laboratorios más alterados, lo voy a tener en un síndrome nefrótico ya marcado, o sea, más de 3.5, es decir, puedo presentar un paciente con edema bipalpebral, voy a tener un signo de positivo, ya sea con 3, 4 cruces, puedo tener un paciente con anasarca, con signos de trombosis, vamos a tener hiperlipidemia, factores de hipercoagulabilidad en este paciente. Y eso ya lo habíamos comentado también, ¿no? Una revisión que habíamos visto en Perú de diferentes hospitales como el Hospital Rebagliati, el Hospital Loaiza, entre incluso el Hospital Almenara, y donde hacen su secuela de estudio, ¿no? En sus pacientes desde este año, ¿no? Desde el 96 hasta el 2005, donde ven que sigue siendo predominante el síndrome nefrótico. Bueno, en nuestro país, más que la membranosa, sigue siendo la focal segmentaria a la cabeza, en nuestra población. Ya habíamos visto que la mayoría de los pacientes que tienen ya sea membranosa o focal y segmentaria van a tener una hipercolesterolemia, una hipoalbuminemia, obviamente van a tener ya trastornos a nivel de los azoados, ya sea una creatinina o una urea incrementada en estos pacientes y proteinurias en rangos nefróticos, que es importante. Lo dice la guía y las revisiones, no es que lo diga la doctora. Y bueno, solamente para recordarles el tratamiento, acá yo les he puesto, porque esto de parte yo lo escribo. Siempre es importante, solamente a grosso modo para resumir, siempre es importante la dieta en el paciente, porque toda receta, toda terapia, ustedes que me están yendo al hospital,
van a darse cuenta que empieza con la dieta en el paciente. Entonces, nosotros al menos en el área renal y van a ver también en el área de gastro, la dieta es importante para nosotros. Creo que somos las especialidades y probablemente cirugía, ¿no? Que ponemos la dieta muy específica, ¿no? Cuánto de volumen tiene que consumir mi paciente, cuánto de proteínas puede ingerir mi paciente, cuántas kilocalorías necesita el paciente al día. Entonces, en este paciente, más que todo un síndrome nefrótico, hay que restringir la sal. ¿Cuánto debe ser promedio? Menos de 4 gramos al día. 2 gramos a 4 gramos nos dice la guía. Entonces tiene que tener una dieta baja en sal para no retener más sodio, porque sabemos que el overflow, que nos dice, hay mayor retención de sodio y trasudar. Entonces de ahí es la lógica. Entonces dieta baja en sal, obviamente no tiene que tener mucho aporte de líquido, porque si va a tener bastante ingesta de líquido, más el endovenoso y demás, obviamente se va a encharcar este paciente. Entonces probablemente una restricción hídrica de 800 a 1 litro aproximadamente. Y bueno, lo que nos interesa también, estos pacientes que están haciendo, hasta que no tengamos el diagnóstico conciso, no tengamos que glomerulopatía, si en caso fuera primaria, una vasculitis, un lupus, etcétera, tenemos que iniciar los nefroprotectores. Dentro de los nefroprotectores están los ARAs, que ya habíamos comentado, o los también llamado BRA, los bloqueadores del receptor de la angiotensina 2, también tenemos los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los SGLT2, también llamados inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2. Y actualmente incluso el cuarto que lo están llamando es el GLP-1, que son nuevos medicamentos que se están dando para la diabetes, pero que también se está viendo que tiene un efecto para pacientes con síndrome nefrótico. Lo que me interesa, estos tres, ¿no? Los ARA, los YECAS y los SGLT2 como un nefroprotector. Algo que también es importante, como este paciente esté edematizado, que este paciente esté en anasaca, es importante iniciar un diurético. En este caso, el diurético más potente que ya les había comentado, que es la furosemida, más que los diacídicos o los ahorradores de potasio. Entonces, las dos teorías, ya sea la de Underfilling o la de Overflow, lo mismo, Underfilling se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, se activa mi sistema renina-angiotensina-aldosterona y de esa manera se retiene más agua. En mi paciente, por la disminución de la presión osmótica, va a retener líquido. Y lo mismo la de Overflow, al momento de haber mayor cantidad o retención de sal, va a haber un trasudado y va a jalar mayor cantidad de agua y por ende mi paciente va a tener una dieta. Entonces las dos teorías son las aceptadas para síndrome nefrótico. Ya les había comentado, los diuréticos que tienen más grado de evidencia, grado 1B, van a ser los diuréticos de ASA, comparando a los diuréticos diacídicos y a los ahorradores de potasio. Actualmente sigue siendo de BOE y lo único que tenemos, porque tenemos 3 grupos de diuréticos, y el único que utilizamos nosotros, al menos en el área renal, es netamente los diuréticos de ASA. ¿Por qué no los diuréticos ahorradores de potasio? ¿Por qué? ¿Alguien sabe? Porque retienen potasio, su nombre lo dice. Entonces estos pacientes ya tienen un trastorno renal, pueden ser predisponentes a tener hipercalemias, ya sea hipercalemias leves, moderadas, o sea, en otras palabras, hiperpotasemia o retención de potasio. Entonces no podemos utilizar un diurético ahorrador de potasio. Y un diurético tiacídico tiene muy poco efecto porque actúa a nivel del túbulo distal. Y si nos acordamos, en el túbulo distal solamente actúa la bomba sobre potasio un 10 o un 15%. En cambio, mi diurético de ASA, como lo que es la furosemida, va a tener una acción mucho más larga. Tiene una acción del 20 al 25% mi diurético de ASA. De ahí la mejor elección va a ser siempre mi diurético de ASA, porque actúa a nivel de la ASA ascendente de género, ya lo habíamos visto. Las estatinas, solamente para recordar, siempre estos pacientes van a tener hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, entonces yo le tengo que dar un colesterolemiante, en este caso puedo utilizar atorvastatina, ezetimibe, la verdad ya han salido varios, pero siguen utilizándose. Lo más conocido sigue siendo lo que es la atorvastatina, ¿no? De 10, 20 o 40 miligramos, y también tenemos lo que son los YECAS. Los YECAS, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que también ya lo habíamos comentado. Dentro de este, el más conocido va a ser el enalapril, el lisinopril y el captopril, que van a inhibir la enzima convertidora de angiotensina a nivel pulmonar. Y también tenemos los ARA porque van a actuar a nivel de los vasos sanguíneos y van a provocar una vasodilatación a nivel del receptor tipo 2.
de esa manera que me provoca una vasodilatación en la arteriola aferente y eferente. De esa manera disminuye la presión intraglomerular a nivel de mi riñón y ejerce su efecto nefroprotector. ¿Qué son los SGLT2? Ya les había comentado en la anterior clase. ¿Quién se acuerda? ¿Qué son los SGLT2? ¿A qué nivel actúa? ¿Cuánto? A nivel del túbulo proximal. A nivel del túbulo proximal. A nivel del túbulo proximal intercambia lo que dice su nombre, ¿no? Sodio y glucosa, de ahí viene su nombre. Sodio y glucosa inhibe el cotransportador que provoca natriuresis, bota más sodio y de esa manera nefroprotege este riñón porque disminuye la carga a nivel del glomerular y de esta manera protege el riñón. Dentro de los más conocidos de lo que es la SGLT2 tenemos la empaglifosina o el famoso que van a escuchar en endocrino, el neuro, porque ahora se ha visto que es un neuroprotector para pacientes con DSB isquémico. Pregunten a la doctora Carla. Ya les dan a los pacientes neurocríticos, después nosotros, los endocrinos, los cardiólogos, porque es un cardioprotector. Entonces lo que está en boga es la empaglifosina y la dapaglifosina, pero para nosotros el que más se habla en el estudio para función renal es la empaglifosina. Hay muchos estudios, el último es el EMPA-KIDNEY, que avala el uso de la empaglifosina como un nefroprotector, porque también provoca una natriuresis y disminuye la presión intraglomerular a nivel del riñón, ¿no? Y de esa manera nefroprotege. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Ya Casaras, SGLT2? No, ya, vamos. Entonces, acá les traje algunas cositas para acotar. Habíamos comentado que la glomerulopatía membranosa es la más frecuente en los pacientes con síndrome nefrótico. Ya les había comentado, la glomerulopatía membranosa es una glomerulopatía muy frecuente en el paciente de sexo masculino. Hay que recordar, y como mnemotecnia, las glomerulopatías en sí son más frecuentes en el sexo masculino. En cambio, los pacientes lúpicas tienden a ser más frecuentes en el sexo femenino. Entonces, los más afectados en la nefropatía membranosa son pacientes de sexo masculino. La característica es que son afectados a la quinta y a la sexta década de la edad y puede ser ya sea de tipo primario o secundario. Primario porque se asocia a algún anticuerpo, algo inmunológico. En este caso hay cuando hagan nefro seguro van a ver los anticuerpos anti-PLA2R, y secundarios a otras patologías. Por ejemplo, acá vi el anti-PLA2R, y en otras secundarias a otras patologías, pueden ser infecciones, hepatitis B, hepatitis C, y a la cabeza de las nefropatías membranosas están los tumores. Entonces, la nefropatía membranosa es un síndrome nefrótico puro. Sí se denomina como un síndrome nefrótico puro. Estos pacientes no van a tener 3.5, van a tener probablemente 4, 5 o más gramos de proteinuria durante el día, ¿no? Son bien característicos, incluso hemos visto pacientes con 15, 20 gramos, 30 gramos de proteinuria. Y la característica es esta, ¿no? Es la proteinuria propiamente dicha. Este es un síndrome nefrótico puro. Y también tenemos la glomerulopatía focal y segmentaria. También es más frecuente en el sexo masculino, pero el grupo de edad más afectado son pacientes de 20 y 30 años de edad, ¿verdad? Y probablemente, si tiene focal y segmentaria, ha precedido de una nefropatía de cambios mínimos, o probablemente ha tenido a los 10, 11 años una nefropatía de cambios mínimos y en la edad adulta está haciendo una focal y segmentaria. Sus nombres de las glomerulopatías, para que recuerden, para cuando hagan en el siguiente semestre, la mayoría de los nombres son por la patología que nosotros vemos. Por ejemplo, ¿a qué se refiere cambios mínimos? Que a la microscopía óptica no vemos cambios, por eso bien, cambios muy mínimos, solamente a la microscopía electrónica podemos ver algún cambio, de ahí viene su nombre, cambios mínimos. Focal y segmentaria, también se sabe, según el número de glomérulos afectados, usualmente es menos del 50%, por eso se llama focal, y como se afecta de un glomérulo solamente un segmento, se llama focal y segmentaria. Entonces los nombres vienen más que todo por la patología que nosotros vemos a nivel de la microscopía óptica o la microscopía electrónica. Entonces, nosotros usualmente en la hospitalización, pacientes no sabemos qué diagnóstico tienen. Todos tienen proteinurias, todos pueden presentar ligera hematuria, pueden presentar edema, etc. Entonces pueden tener síndrome nefrótico o síndrome nefrítico. El que le va a dar el apellido va a ser la biopsia renal. Entonces sí o sí tenemos que esperar la biopsia para poder determinar qué tipo de glomerulopatía es. Bueno, sin irme del tema, la focal y segmentaria es más en pacientes adultos, adultos jóvenes.
Y la característica es que esto puede ser también de rango inmunológico o también secundaria a otras, especialmente al VIH. La focalitis secundaria bastante asociada al paciente con VIH. También va a tener proteinurias más de 3.5 gramos, pero esta no viene a ser solamente simple, sino también puede presentar un rango de hematuria. Entonces, probablemente en este paciente puede encontrar algo de acantocitos y crenocitos, no así en la membranosa. Y no siempre la focalitis segmentaria tiene 3.5 gramos. Podemos encontrar pacientes con proteinurias no nefróticas, o sea, 2.4, 2.6, etc. Entonces, esta, por eso yo les digo que viene a ser un síndrome nefrótico, pero no primer esquema. La primera esquema siempre va a ser la membranosa. Entonces el tratamiento ya va a ser inmunosupresores, dependiendo pues cuál es, si es primario o secundario. Si es secundario hay que tratar la causa, el VIH, el hepatitis B, la leptospira, que será la etiología, entonces ahí tratamos el secundarismo. Ahora, entrando a síndrome nefrítico. ¿Qué es el síndrome nefrítico? El síndrome nefrítico tiene una triada clásica, así como el síndrome nefrótico tiene una triada clásica o una tétrada, este también tiene alguna triada importante. Uno, síndrome nefrítico, se caracteriza porque el paciente va a tener hematuria, esa es la característica. Entonces, mi paciente presenta hematuria, va a presentar también edemas y una característica, comparando con el síndrome nefrótico, esta va a tener mayor riesgo de hipertensión comparando al paciente con síndrome nefrótico. Entonces, también puede tener ligera proteinuria, va a tener oliguria, puede haber trastornos del volumen, pero más que todo va a tener hematuria y también hipertensión arterial sobreagregada. Entonces, el paciente con un síndrome nefrótico probablemente ha tenido una microhematuria previamente, eso es importante. A ver, ¿cuántos hematías tengo que encontrar en el examen de orina? Menos de 4. Ya, déjale contestar a ella. ¿Cuánto es mi porcentaje? ¿Qué son los acantocitos? ¿Cuánto yo digo que es que acantocitos positivos? Te escucho. ¿Qué son los acantocitos? ¿Qué son los acantocitos? Ya lo habíamos comentado en la primera clase de hematuria. ¿Qué son los acantocitos? Ya, eso es importante porque en hematuria es un tema pre a lo que es un síndrome nefrítico. Entonces, igual que proteinuria es un tema previo a síndrome nefrótico. Si yo entiendo eso, voy a entender nefrótico y lo mismo voy a entender nefrítico. Entonces, estos pacientes con síndrome nefrítico van a tener hematuria, que es la característica, pero acá ya estamos hablando de síndrome nefrítico, entonces van a tener una hematuria con un porcentaje de acantocitos positivo, es decir, acantocitos, crenocitos o esquistocitos van a tener positivo, es decir, me va a indicar que sí es una hematuria de origen renal, eso es importante. Ahora, vamos a comentarlo más adelante eso. Hay causas de un síndrome nefrítico, así como lo que hemos visto en síndrome nefrótico, primarias y secundarias, aquí también es importante. En este caso, en el síndrome nefrítico son diversas, son diferentes al del síndrome nefrótico. Yo diría, a la cabeza en un síndrome nefrítico va a ser la cabeza de tipo primaria, la nefropatía por IgA. La nefropatía, vamos a ver el síndrome nefrítico, nefropatía por IgA y también las vasculitis, que son importantes. Entonces vamos a tener algunas causas sistémicas, por ejemplo el lupus eritematoso. El lupus eritematoso es nefrítico, bueno, es mixta, todo paciente con LES va a tener una mixta. En cambio, las vasculitis, que son inflamación de los vasos sanguíneos pequeños, la característica es que van a tener un síndrome nefrítico puro. Este paciente con una vasculitis se puede presentar con petequias, con equimosis, puede tener también trastornos previos en la fase de la vía respiratoria, se acompaña mucho también el llamado las vasculitis, un síndrome pulmón-riñón, porque tienen afectación ya sea del pulmón, porque tienen una vasculitis, una hemoptisis y van a tener un sangrado a nivel renal. Entonces, a la primera causa van a ser las vasculitis. Las vasculitis nosotros lo determinamos según el tamaño del vaso, es una clasificación dada por Chapel-Hill en el año 2011. ¿Y qué dice Chapel-Hill? Que se pueden clasificar en tamaño grande, de grandes vasos, la arteritis de Takayasu, las arteritis de las células temporales, ya sean las de tamaño mediano, como la poliarteritis nodosa o la enfermedad de Kawasaki, y la que nos interesa, como el riñón tiene vasos pequeños, solamente capilares, nos interesa las vasculitis de pequeño vaso. Antes, en el 2011, solamente la Chapel-Hill decía que había 3 tipos de vasculitis.
la poliangiitis microscópica, la granulomatosis de Wegener y la Schur-Strauss. Eso es lo que nos decía. Pero actualmente se ha visto que hay otro tipo de vasculitis también de pequeño vaso asociada a la glomerulopatía o a la inmunoglobulina A y a otro tipo de enfermedades que se llama globulinémicas, crioglobulinémicas. Entonces, ¿qué es la característica en esto? Como se afecta el pequeño vaso, solamente el pequeño vaso, las arteriolas y demás, como hay una inflamación en esta, va a provocar una hematuria. Entonces, las vasculitis, la característica es que es netamente síndrome nefrítico. Entonces, yo tengo cualquier tipo de vasculitis, o en mi historia me dice antecedente de vasculitis de Wegener, ANCA, B positivo, poliangitis microscópica o Wegener, es un síndrome nefrítico. Es la característica de las enfermedades sistémicas, comparando al ES, ¿no? El ES no es tan frecuente comparando a ES. Ahora, ¿puede haber glomerulopatías primarias? Sí, hay en las nefropatías primarias. A la cabeza sería la glomerulopatía por IgA. La glomerulopatía por IgA se caracteriza porque hay bastante, una hematuria franca. También su nombre es llamado hematuria franca. El paciente orina literalmente sangre. Y hay otras como la extracapilar o la posinfecciosa, también llamada posinfecciosa, en pacientes pediátricos que han tenido un estreptococo beta hemolítico del grupo B, les ha afectado la faringe, un impétigo en la piel y les genera una hematuria como efecto secundario. Entonces, en la nefropatía por IgA, como comentaba, la nefropatía por IgA, esta es una glomerulopatía la más frecuente a nivel mundial. Según lo que detalla, por ejemplo, la incidencia de la CEN, para ellos en Europa es la glomerulopatía más frecuente para ellos. Y también es afectado, la mayoría son pacientes del sexo masculino, ¿no? ¿Y qué es lo que provoca? Que nosotros tenemos 5 tipos de inmunoglobulinas. ¿No se han hecho ninguno? ¿Han hecho? No, todavía. Bueno, ya. En inmunoglobulina, ya. Yo lo hice, creo que es en segundo o tercer año. Ya, bueno. Entonces tenemos diferentes tipos de inmunoglobulinas. Hay algunas que abundan en la leche, en la mucosa intestinal, algunas que heredamos de la madre, por ejemplo, por la leche de la madre, y algunas que se van generando en las primeras horas de vida, la R, la G, etc. Pero hay 5 tipos. En este caso, la inmunoglobulina de tipo A, que es una inmunoglobulina que está a nivel intestinal y en las mucosas, entonces, ¿qué se tiende? Se tiende anómala, tiene una mala galactosidación. Entonces, esta inmunoglobulina A genera anticuerpos, ¿no? La galactosidación es a nivel de las cadenas, supongo van a ser en inmunología, las cadenas pesadas y las cadenas ligeras, ¿no? Estos son mis anticuerpos. ¿Y qué va a generar? En mi región bisagra van a tener una alteración, entonces no van a estar bien y se generan anticuerpos. Mi cuerpo empieza a generar anticuerpos para esta inmunoglobulina A que está mala, ¿no? Que está dañada, una galactosidación anómala. Y estas, como es un anticuerpo, antígeno-anticuerpo, se depositan a nivel de riñón. Y de esa manera generan una inflamación en los vasos y el paciente va a presentar estas inmunoglobulinas, se tienden a dañar, llegan a lo que es la arteriola aferente y empiezan a depositarse en el endotelio y en la membrana basal. Y de esa manera genera en el paciente una hematuria franca. Entonces los pacientes de este tipo tienen una hematuria franca, también es llamada hematuria franca o tos sanguinolenta, porque tienen las dos cosas. El paciente tose sangre, una hemoptisis franca, y también tiene una hematuria macroscópica franca. Yo diría que esta es la que más tiene una hematuria franca comparando a las vasculitis. Incluso en la clínica, cuando he visto pacientes con IgA, la verdad sí sangran bastante. En cambio, las vasculitis, tú ves en sus exámenes de orina, 30, 40 por campo, no lo notan. En cambio, las IgA sí son notorias y sí comentan los pacientes en la consulta. Ahora, existen otras causas también por tumores, por ejemplo, los tumores de las células claras, en tumores renales, tumores de las células claras, va a provocar también hematuria, pero ellos son más infrecuentes. Trombosis también, infarto de la arteria renal, también puede una nefritis, una inflamación, una nefritis tubulointersticial, ya sea aguda o crónica, también va a presentar el paciente un poco de un síndrome nefrítico, pero la característica son las dos primeras que hemos comentado. Las infecciosas, estas sí son importantes. Las infecciosas son una de las primeras causas que provoca un síndrome nefrítico, ya sea por cualquiera de estos, bacterianas, virales o parásitos, van a ocasionar un síndrome nefrítico puro. Entonces la característica, vamos a ver. Entonces la característica es que al formar un antígeno anticuerpo, ya sea
un germen, en este caso, por ejemplo, el estreptococo, entonces al generar o al ingresar, por ejemplo, por una faringoamidalitis o un impétigo, va a entrar el microorganismo y se generan anticuerpos, y estos inmunocomplejos, así como en la nefropatía por IgA, se van a depositar a nivel de lo que es el endotelio. Entonces van a generar depósitos a nivel de los capilares glomerulares y de esta manera van a alterar lo que es la filtración glomerular. Y el paciente se caracteriza porque va a tener hematuria y una hipertensión secundaria estos pacientes, ¿no? Puede activarse también el complemento porque se está activando la cascada del antígeno-anticuerpo, entonces va a generar mayor producción de antígeno-anticuerpo y de esta manera el paciente también puede tener un trastorno, más que todo en estos pacientes, ¿no? En este caso, por ejemplo, en este ejemplo, estamos viendo con faringoamidalitis o una infección cutánea, va a ser en la glomerulopatía postestreptocócica. El estreptococo beta-hemolítico es el que ingresa y de esa manera genera antígeno-anticuerpo, va a generar respuesta y va a generar una hematuria franca en estos pacientes. Entonces esa es la fisiopatología por la que genera el paciente mayor hematuria. Entonces lo que comentaba, va a haber una producción de inmunocomplejos a nivel del capilar glomerular, se puede activar cualquiera de las vías, ya sea la vía clásica o la vía del complemento, va a haber liberación de mediadores de inmunoglobulinas y de esta manera se genera mayor hematuria. Ahora, ¿qué nosotros hacemos con estos pacientes con síndrome nefrótico? ¿Qué le pido con síndrome nefrítico? Hay un examen predilecto que le pido a este paciente. ¿Cuál sería? De orina, ¿no? De orina. ¿Cuál sería? Examen microscópico. Recuerden. IgA. Aparte, IgA microscópico. Porcentaje de granocitos y acantocitos. Microscópico. Entonces, en este paciente con un síndrome nefrítico, si bien en el síndrome nefrótico yo le pido proteinuria de 24 horas, en el paciente con un síndrome nefrítico es necesario pedir un porcentaje de granocitos y acantocitos. ¿En dónde pido? En un examen simple de orina. Entonces le digo al paciente que recolecte como en una muestra cualquiera su examen simple de orina y en ahí pido al tecnólogo que me saque mi porcentaje de acantocitos y crenocitos. ¿Qué cosas son mis acantocitos y crenocitos? Mis crenocitos y acantocitos, al momento de pasar mi hematía por la barrera glomerular, ya sea mi endotelio, mi membrana basal y mi podocito, si yo tengo una hematuria, o sea, una inflamación del vaso sanguíneo, ya sea una inflamación a nivel del podocito o una infección a nivel de esta parte de la barrera glomerular, entonces mi hematía, al momento de pasar esta barrera, va a alterarse. Especialmente se puede volver un esquistocito, ya sea por la forma, se puede volver o un acantocito. ¿Cuánto de acantocito tengo que tener? Más del 5% para yo indicar que mi paciente es un síndrome nefrítico. Es decir, en otras palabras, que mi paciente es un paciente con una hematuria de origen renal. Si yo tengo más del 5% de acantocitos o yo tengo más del 20% de acantocitos y esquistocitos, es positivo para un paciente con un síndrome nefrítico, o para decir, mi hematuria no es de origen urológico, no tienes una úlcera vesical, no tienes una litiasis renal, no tienes un tumor. Lo que estás teniendo es sangrado a nivel renal. Hay que estudiarte, hay que pedirte inmunológicos, hay que hacerte una biopsia, etc. Entonces, yo necesito saber estos dos, mis acantocitos y mis esquistocitos. Si yo veo un porcentaje, si te pone en el examen de orina y te pone más del 10% de acantocitos, más del 15%, entonces tú al momento de lectura ya le indicas que es la hematuria de origen renal. Entonces, ¿qué hace el porcentaje de crenocitos y acantocitos? De diferencia, el sangrado es de origen renal propiamente dicho o de la vía urinaria baja. Es importante pedir para poder ampliar o seguir con el estudio, porque no hay otro modo en un síndrome nefrítico para saber si el origen es del sangrado de tipo renal o de la vía urinaria baja. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver en esta microscopía todo dismórfico. Por ejemplo, en este no tiene dismorfia, por eso le está poniendo una hematuria de origen urológica. Acá los acantocitos, mi hematía normal y mi hematía dismórfica. Entonces, ahí eso es lo que tienen que ver a nivel de la microscopía de mi sedimento urinario. Eso es lo que necesitamos ver sí o sí en estos pacientes. ¿Qué más en estos pacientes? ¿Tengo que pedir proteinuria o no? ¿Sí o no? Sí, Sí, tengo que pedir. Una cosa más, chicos, nunca se olviden.
tanto en el nefrótico y en el nefrítico van a ser lo mismo, solamente que tienen más predisposición uno que otro. En el nefrítico va a tener más hipertensión, va a tener un poco más de hematuria, pero mi nefrótico no es que solamente es proteinuria, va a tener un rango de hematuria. Entonces yo sí o sí en ese paciente también voy a tener, si tiene hipertensión, un rango de igual en el síndrome nefrítico, mi paciente también va a tener un poco de proteinuria. Entonces es importante pedir proteinuria de 24 horas en este paciente. Quizá no va a tener el rango nefrótico que tenía, quizá en este paciente lo voy a encontrar con 800 miligramos, 1 gramo, pero tiene alteración. Al momento de tener una alteración en la barrera glomerular, sí o sí se escapa proteínas. Aparte de mis acantocitos, de mi hematuria, que se está filtrando bastante en mi sangre, estos pacientes van a tener sí o sí una ligera proteinuria. Entonces es importante que tienen los dos, solamente tienen algunas características más que el otro, predominan algunas cosas que en el otro no. Bueno, para complementar, estos pacientes hay que pedir algunos inmunológicos, podemos pedir algunos como por ejemplo ANCA, que nos sirve para valorar lo que son las vasculitis, estos se llaman anticuerpos anticitoplasmáticos, pedimos ANCA, y ahí nos dice qué tipo de vasculitis es. Podemos pedir, por ejemplo, ANA, que es anticuerpo antinuclear, y ese sirve para ver, por ejemplo, lupus. El anti-DNA también que sirve para ver lupus. Anticuerpos antimembrana basal para el Gutt-Pasteur. El Gutt-Pasteur es muy infrecuente. Es una patología 1 en 1.000.000 que se da en pacientes y se presenta con hematurias blancas. Es algo de tipo mucho más genético, ¿no? El complemento es importante, solamente para comentarles a grosso modo. El complemento, al momento de tener una cascada de complemento activa, es importante. Si yo tengo mis factores inmunológicos o una enfermedad inmunológica activa, va a haber consumo del complemento. Necesita esa enfermedad inmunológica consumir el complemento. Entonces, en pacientes con patologías de tipo inmunitaria voy a tener un complemento bajo. Es una de las características para toda patología inmunológica. Igual van a ser reumatología. Cuando vean pacientes, por ejemplo, con factor reumatoideo, fiebre, artritis reumatoide, van a tener, por ejemplo, síndrome de Sjögren, van a tener enfermedad de tejido mixto, el complemento en todas las patologías inmunitarias va a estar bajo, porque se consume el complemento en nuestros pacientes. Bueno, en tratamiento vamos a tomar medidas generales, podemos tener control, reposo, etcétera. Vamos a tener las mismas medidas que los pacientes con síndrome nefrótico, ¿no? Vamos a tener la dieta, que es importante en estos pacientes, y mis neproprotectores. No hay más cambios en estas cositas. Y bueno, si el paciente está en caso de estar sobrecargado, también es importante iniciar diuréticos. Diuréticos, especialmente diuréticos de asa, hasta que tengamos la biopsia y nos diga qué tipo de glomerulopatías en este paciente. Acá les comentaba, entonces, eso es importante. Yo tengo que tener mi diferencial. ¿Mi paciente con síndrome nefrótico va a tener edema? Sí. ¿Mi paciente con síndrome nefrítico va a tener edema? Sí, pero en menos concentración. ¿Mi paciente con síndrome nefrótico va a tener hipoalbuminemia? Sí, pero predomina en el nefrótico, no en el nefrítico. Probablemente también este puede ser que tenga, no es que no tenga. La proteinuria, ¿cuánto? Más de 3.5 gramos. En este puedo encontrar cualquier valor, rango no nefrótico, macroalbuminuria, etc. Pero voy a encontrar hiperlipidemia con más frecuencia en este, porque este es el que tiene mayor cantidad de proteinuria. Entonces mi cuerpo degrada estos lípidos, entonces se genera mayor hiperlipidemia. Y una de las características, en cambio, del nefrítico es que predomina la hematuria y predomina la hipertensión. La proteinuria, como dice, es variable, ¿no? Y las patologías que se asocian a la cabeza, a la membranosa, la de cambios mínimos, esa está mal. Vasculitis debería ser el síndrome nefrítico. Amiloidosis, sí. La amiloidosis es una patología en la que se forma un amiloide, es decir, una proteína anómala que se llama amiloide y genera bastante concentración de proteinuria, característica del síndrome nefrótico. En cambio, en un síndrome nefrítico, la nefropatía por IgA, la postestreptocócica, las vasculitis, debería ser acá la lúpica, la rápidamente progresiva también está denominada como un síndrome nefrítico. ¿Ya? Entonces, hasta ahí es su examen de este primer parcial, ¿cierto? Ahora vamos a quedar fechas. ¿Dónde está el delegado?